reunión con su par colombiana para fijar una política superior de estabilización en la frontera ante la masiva inmigración de colombianos. Hemos conversado con la canciller venezolana y nos hemos puesto una fecha próxima para una reunión, posiblemente el día 14 de septiembre. Estaríamos reuniéndonos las cancilleres para tocar muchos de estos temas sensibles que tocan a la frontera, y queremos de verdad reiterarle al gobierno venezolano que en esto vamos a trabajar conjuntamente. Aunque el gobierno de Juan Manuel Santos ha respaldado el cierre de la frontera común con Venezuela, para algunos políticos la medida de fuerza es absurda. Tal es el caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe, que calificó de fracasado a Maduro. Ayer decía que yo le llevé a 37 grupos criminales, decía, y aseguraba que me metía a la cárcel. Yo diría que no hay nada más peligroso que un fracasado en apuros como está Maduro. Las declaraciones del senador Uribe Vélez llegan días después de que el líder del chavismo lo acusara de conspirar y dirigir grupos paramilitares a fin de crear el caos y desasosiego en el país, el mismo que según el régimen se ha visto reflejado en el aumento de la criminalidad, el desabastecimiento y los saqueos. Pero es otro el tono que está manejando el gobierno de Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, frente a esta decisión de Nicolás Maduro de cerrar la frontera. Por ejemplo, ya ha habido una reunión de las dos cancilleres, esto ha sido en Costa Rica, que había un foro internacional y se han reunido las dos cancilleres, que las dos son mujeres además, coinciden en eso, y han dicho que sí, bueno, que van a tratar de cooperar mejor para evitar estos problemas, sobre todo con los contrabandistas en la frontera, y es más que a quienes hirieron, a los 3 militares y al civil, se les está buscando en las clínicas porque a su vez una persona habría quedado herida. Entonces sí hay una cooperación y no está ese nivel de agresividad que en ese momento puede tener, o de un discurso distinto de Álvaro Uribe, ¿no? En este caso particular no ha habido comentarios del presidente Maduro contra el gobierno colombiano, pero definitivamente causa extrañeza, más allá de las palabras del expresidente Uribe, que ante un caso delictivo que se produce entre la frontera entre Colombia y Venezuela desde hace muchas décadas, pues sobre todo por el fuerte intercambio que hay en esta frontera y el fuerte movimiento que hay en esta frontera y los intereses de las partes, pues es extraño que ante un hecho delictivo tienda el presidente a cerrar una frontera con las consecuencias que esto puede causar. En términos económicos. En términos económicos, en términos familiares, en términos de todo tipo. Entonces, la verdad, y esto repite lo que ya sucedió hace un par de meses, cuando cerró la frontera en la noche, justamente en un horario nocturno a causa del contrabando. Se habla de $400.000 diarios en pérdidas por este cierre. Sí, además, y ese monto hoy es menor, porque acordémonos que la relación económica y comercial entre Venezuela y Colombia pues se ha visto perjudicada en la última década a partir de básicamente las transformaciones económicas de Venezuela. Antes era Venezuela el principal socio comercial, hoy ya no lo es, en el caso para Colombia, por ejemplo. Sin embargo, no solamente eso causa extrañeza, particularmente yo creo que eso debe estar vinculado con la necesidad del presidente Maduro de construir enemigos externos, digamos, en un contexto, Guyana también. Como pasó con Guyana, como pasa con Estados Unidos, la necesidad de construir enemigos externos, aunque en este caso, repito, no se refiere al gobierno colombiano. Pero donde sí comete un error, y es que si bien él puede hablar continuamente, el gobierno chavista ha hablado contra Uribe, y seamos sinceros, pues habla muchas veces sin pruebas, sin documentos, aunque, bueno, uno puede pensar que ¿por qué no podría Uribe estar implicado en casos de paramilitarismo si en el pasado ya fue él, durante su gobierno, un comando secreto se introdujo a Venezuela y se llevó a Carlos Granda, este terrorista, atacó territorio ecuatoriano? Es decir, habrían indicios para creerlo, pero no hay pruebas. Pero sin embargo, ese discurso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que ya haya un enfrentamiento con el pueblo colombiano, porque ha hecho referencias realmente lamentables, un pueblo sin educación, un pueblo pobre que viene escapándose del conflicto, y eso es parte de verdad, parte de mentira. ¿Por qué? Porque eso sucedía mucho hace 10 años. Que exporta pobreza. Exacto, eso sucedía mucho hace 10 años. Y no solamente con Colombia, también ha pasado mucho con Ecuador. Muchos colombianos, y no solamente pobres, también gente de clase media, clase alta, que ha tenido que movilizarse a causa de las extorsiones, de las presiones de los grupos criminales. Entonces, yo creo que en el caso venezolano, esa no es la realidad hoy. No. Podría haber sido la realidad hace 10 años o 15, 20 años. Como también muchos otros, ciudadanos de diferentes países fueron en oleadas. Peruanos en la época de los 70, el gobierno de Velasco, en el auge del petróleo, buscaron una mejor situación económica y algunos también una cuestión política. Entonces, la verdad es que no me parece extraño que también muchos venezolanos hoy estén buscando sitio en otros países vecinos. Así que esas referencias
contra Uribe puedo comprenderlas dentro de lo que ha sido la dinámica colombo-venezolana. Por la referencia al pueblo colombiano creo que van a ser muy difíciles de solucionar. Además, pueblos tan cercanos, ¿no? Hay además una repercusión también interna, ¿no? Ha dicho Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición en Venezuela, que esta tensión con Colombia es otra historia más del gobierno de Maduro, pero ha tenido un tono interesante, Capriles, en esta última entrevista que ha dado. Él dice, la gente ya no quiere marchar. Está diciendo que, y además recordando que en las últimas elecciones que perdió por un estrecho margen, los chavistas votaron por él y que no queremos revancha, queremos justicia. Es un discurso distinto de otros líderes de la oposición. A ver, tengo la impresión que por un lado creo que tiene mucha razón, es decir, el presidente Maduro no solamente busca enemigos externos, sino que además hay que poner temas en la agenda que opaquen otro tipo de problemáticas, y ese tipo de temas de la agenda, digamos, favorecen el discurso y el cambio de orientación de lo que pasa dentro de Venezuela. Con respecto al segundo tema, me parece que puede ser parte de la nueva estrategia de Capriles, una estrategia que en vez de marcar, en vez de polarizar al electorado, va a tratar de buscar nexos, inclusive con esa población que en el pasado votó por el chavismo y que de repente ahora tiene dudas de volver a votar por el chavismo. Y ese discurso conciliador lo hemos visto en otros casos y en campañas de otros países. Muchas veces, inclusive los candidatos mucho más radicales, surte efectos positivos para su candidatura. Me parece que por esa línea iría ahora. Línea que además no compartirían otros candidatos opositores, que obviamente como conocemos de Machado, de López, que tiene una mirada mucho más dura y confrontacional. Y nuevamente las diferencias eternas en la oposición, vamos a ver cómo estas diferencias se solucionan para que tengan pues una voz única y no pues voces distintas o disidentes que terminen pues haciendo el proyecto de la oposición pues muy débil. Para Capriles, la voz debe ser un mensaje que capte el interés, que plantee un camino de progreso. Exacto. Y los sindicatos y movimientos sociales de Brasil se movilizaron en defensa del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ante la expectativa de que el número de manifestantes aumente con las marchas previstas en Sao Paulo y Río de Janeiro. Las concentraciones fueron ayer y buscaron respaldar al gobierno de Brasil después de las multitudinarias manifestaciones que el domingo sacaron a las calles más personas de las que protestaron en marzo, pero menos de las que, más de abril, pero menos que en marzo, para pedir, entre otros puntos, la destitución de Rousseff a pesar del respaldo a la presidenta. Los organizadores de las marchas aclararon que las manifestaciones también expresan el rechazo de los sindicatos y movimientos sociales al severo plan de ajuste fiscal lanzado por el Ejecutivo para enderezar la economía del país. Las medidas de austeridad incluyen una fuerte disminución de los gastos públicos y un aumento de la recaudación por la vía tributaria, lo que ha enfriado todavía más la economía. Si se cumplen las proyecciones oficiales, se contraerá un 1,5% este año. Bueno, esas han sido marchas que ayer se han realizado en varias capitales de los estados brasileños, incluidos en Brasilia, la capital del país. Han sido a favor de Dilma Rousseff, en contra del impeachment, pero también en contra de su ministro de Hacienda, de su ministro de Economía, al que consideran demasiado liberal, ¿no? Y también se han mostrado muñecos. Había sido una respuesta a la marcha anterior. Si había un muñeco vestido de presidiario con la cara del expresidente Lula, aquí se han mostrado algunos muñecos también vestidos de presidiarios, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados, que ahora es opositor de Dilma Rousseff, exactamente, Cuña. Pero es difícil el margen de manejo para la presidenta, ¿no? A ver, en principio es una marcha medio extraña, porque muchos podrían pensar, es apoyo a Rousseff, es un apoyo protesta, es decir, este apoyo, en otras palabras, no niego que ese 9% de aprobación que tienes, que es muy reducido, es cierto, es decir, no estamos a favor tuyo, no estamos votando a favor tuyo, pero estamos en contra de una ruptura democrática, estamos en contra de un impeachment. Sin embargo, estamos también en contra de la política económica que estás aplicando, lo cual puede generar, pues, debería generar un tipo de reacción en el gobierno. ¿Qué va a hacer Rousseff? Esa es una lectura. Rousseff va a alinearse con estos grupos que masivamente, pues no son marchas pequeñas, no son las típicas marchas oficialistas claramente reducidas, no, hace una marcha multitudinaria, comparable a las marchas opositoras. Y en este escenario, ¿qué va a hacer Rousseff para, digamos, que estos grupos que aún fortalecen o cimentan el poder de la gobernante, pues sigan apoyándola? Es decir, yo creo que va a tener que hacer algo flexible en algunas medidas de austeridad que comience a aplicar su ministro de Economía y su gobierno de cara a lo que es, pues, el salvataje de Brasil. Y por otro lado está la acusación que ya ha formulado el procurador contra el presidente de diputados, que es uno de los que se opone a Dilma Rousseff, y él ha sido desafiante el hecho que no va a renunciar. Y dijo que además esta acusación que ha sido hecha contra él no en vano ha coincidido con el día de las protestas. Sí, vamos... Sí, clima político complicado. Cada semana vemos... el problema de la opinión pública es que, por un lado,
todos temen de que cada vez estamos capturando o se están deteniendo a peces más grandes, digamos. Bueno, ahora hablamos del presidente de la Cámara de Senadores, hablamos también del expresidente Córdoba de Melo nuevamente vinculado a un caso de corrupción. Entonces todos dicen en qué momento esto termina llegando a los más altos niveles, es decir, tanto a Lula o a Dilma Rousseff. Hasta el momento todavía no hay pues esos elementos. Inclusive en sectores de la oposición, sobre todo a nivel empresarial, ya están discutiendo si realmente es bueno pensar en una salida del presidente y en el desorden que esto puede provocar, porque la pregunta es ahí, ¿quién va a quedar? Bueno, y otro de los problemas grandes que enfrenta el gobierno de Brasil es la corrupción y las investigaciones de Lava Jato, ¿no? A lo que se está llegando. Hoy, por ejemplo, una de las noticias principales con las que abren las primeras planas los periódicos del Brasil, la noticia de hoy es que el vicepresidente de la constructora, la segunda constructora, una de las más grandes, después de Odebrecht, Camargo Correa, ha llegado a un acuerdo de delación, va a dar información, ha admitido que dieron sobornos, que pagaron sobornos, claro. Y ha llegado a un acuerdo de devolver 700 millones de reales, unos 200 millones de dólares. Ha dicho que hay que resarcir a Petrobras, a una Electronuclear y a Electrobras. O sea, ya ha confesado, sí, hubo sobornos. Bueno, a esta altura del partido parece que es innegable que las diferentes empresas constructoras, estas grandotas, que participaron activamente de los programas de infraestructura de algunas empresas brasileñas estatales como Petrobras, pues cometieron actos irregulares y ya están destapándose, y es innegable. Claro, para fines de países como el Perú, de países vecinos, la pregunta es qué tantas acciones similares cometieron en otros países, y ya se comienza a sospechar que hay una serie de países que también estarían, pues, digamos, vinculados, más aún cuando el accionar de estas empresas fue promovido desde el Estado, es decir, hubo una cooperación muy fuerte entre el Estado brasileño, el gobierno en ese entonces, tanto de Lula como Rousseff, y el papel que estas empresas, estamos internacionalizando pues la economía brasileña. Bueno, eso va a ser pues el siguiente paso a investigar en todos los países de la región. Ah, sí, gracias a su decisión de informar, de dar información, de delatar a los culpables y confesar, y la confesión anticipada, como la llamamos acá también, van a tener prisión domiciliaria, pero ya hay uno de los funcionarios condenados a 9 años de prisión. Y la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, fue detenida para enfrentar cargos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho.